Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Quisiera charlar acerca de la obra muy famosa y reconocida y que quizás has podido ver o leer de Tolkien, quien escribió El Señor de los Anillos, El Hobbit. Y él en los años donde escribe toda esta narración era un extraordinario escritor, narrador, manejaba varios lenguajes, conocía bien la historia de Inglaterra. Se habían perdido muchos de las tradiciones que había acerca de lo que había ocurrido en años anteriores ahí en Londres, de todas las cosas que se decían de sus antepasados. Y él escribe esta novela y empieza a escribirla, pero lo está escribiendo después de que ha ocurrido la Primera Guerra Mundial. De pronto sigue escribiendo, tiene 50 años, se presenta otra vez la Segunda Guerra Mundial. Tenía temor de no acabar su obra, de no cerrar bien todos los puntos que quería acabar de su gran obra que estaba escribiendo. Tenía una buena amistad también con otro gran escritor, C.S. Lewis, quien lo animó a que siguiera adelante, pero siempre con el temor de que lo fueran a enviar a la guerra o pues que alguna bomba ahí en donde vivía, en Oxford, fuera a caer y fuera a morir y su obra quedara incompleta. Escribió, ¿qué podríamos decir? Un artículo que lo manda al periódico y este artículo tituló Hoja de Nigel. Hoja de Nigel. La palabra Nigel quiere decir trabajador. Y bueno, habla de este trabajador que empieza a elaborar un cuadro, pero está sobre el lienzo y luego de eso que empieza a pintar y a pintar y a pintar. Y después tuvo que poner una escalera para que creciera el lienzo y se fuera haciendo cada vez más grande. En esta obra que está pintando había varios inconvenientes. El primero que se enfrenta, sabía que tenía que hacer un viaje, este hombre, pero él no quería hacer ese viaje en realidad. Por lo tanto, les resultaba un poquito enojoso tener que hacer ese viaje. Y quería pintar con mucho detalle ese cuadro donde comenzó con unas hojas muy hermosas de un árbol y luego el tronco del árbol, cosa que no le dedicaba mucho tiempo y no le salía muy bien la pintura sobre el tronco, pero luego fueron todo el panorama de todo el pueblo, de todo lo que estaba alrededor de ese árbol. Y un día dedicó mucho tiempo a pintar una hoja con la forma, los colores, las esquinas de la hoja, donde se veía la humedad de la mañana ahí pintada en la hoja como gotas de agua cristalina que estaban sobre ella. Había dedicado varios días para esa pintura. Y bueno, ese viaje necesario que hablaba que no quería hacer se refería a la muerte. Y pues seguía trabajando, pero también tenía a sus vecinos que siempre lo buscaban para que le ayudaran. Sobre todo tenía un vecino que tenía problemas en una pierna y no se podía mover. Y siempre acudía a él para que le ayudara a comprar algún medicamento, alguna cosa que necesitaba. Y él a regañadientes le decía que tenía que pintar ese gran lienzo, que era el trabajo de su vida, pero iba y les ayudaba a sus vecinos. Estaba muy preocupado de que no lo fuera a agarrar sin terminar su gran lienzo, ese viaje que tenía que hacer. De pronto vino el vecino en una noche que sentía muy mal, que su esposa estaba bastante enferma, por lo que le pedía que si podía ir a la farmacia, pero era una noche muy fría y con muchísima lluvia, y pues accedió a ir Nigel a la farmacia. Se mojó hasta que ya no pudo,
se enfrió, le dio una gripa tremenda, no pudo salir de esa condición y pues narra muy bien la novela, empapado hasta los huesos, se resfría, está enfermo y muere. El dueño de esa vivienda, después de unos años que había muerto Nigel, va y encuentra pedazos de ese cuadro que estaba pintando, a lo cual le llama mucho la atención la hoja que había pintado Nigel, la recorta, la pone en un marco y se la regaló al museo local del pueblo. Y algunas personas la veían, otras personas no la veían. Esto narra que de repente llega al lugar donde pues es necesario llegar y de repente escucha una voz que parece la voz de la justicia y que le habla, le dice y expresaba que había desperdiciado su tiempo y no se había enfocado en su trabajo que debió de haber hecho. Pero que no terminó, por supuesto, el árbol que necesitaba ser terminado. Pero más tarde escucha otra voz, la voz de la misericordia, donde le dice que realmente valió la pena porque estaba muy pendiente de sus amistades, de sus vecinos, de la gente, para poderles ayudar a resolver sus necesidades. Bueno, narra la historia que por fin llega a ese lugar donde se encuentran los cielos y al entrar lo primero que ve es ese árbol pero terminado. Y cuando ve todo el árbol con las hojas tan hermosas, con todos los detalles y con toda la pintura terminada, se siente realizado, se siente feliz, porque siente que no fue en vano su vida, sino que alguien había terminado esa gran obra y estaba ya en ese lugar. Bueno, pues se cumplió con el propósito para el cual él consideraba que debió de haber vivido su vida. Esta historia, de alguna manera, nos ayuda a ver que muchas veces estamos tan preocupados por nuestro trabajo, por las cosas que estamos haciendo, por cumplir, por lograr, por alcanzar. Y quisiéramos terminar la gran obra y esperarnos en el viaje y decirle, creo que todavía quisiera un poquito más de tiempo y esperarme un poquito más de tiempo, pero el viaje inesperado y el viaje que tanto muchas veces queremos detener, va a llegar el momento en que todos lo vamos a hacer. Lo importante es el trabajo que estás haciendo en esta vida. ¿Tú consideras que es el que quieres realizar? No se trata de mejor, peor, más malo, mejor que otros. No. Es un trabajo único que solamente tú haces. Es un trabajo que solamente tú desarrolles con tu vida, cualquiera que sea. Quizás descansar, quizás el mucho trabajar. Nigel se llamaba trabajo. ¿Qué importa lo que hagas? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho hasta el día de hoy? Espero que esta reflexión te ayude a considerar tu tiempo, que es tu vida, tu esfuerzo, que es un reflejo de tu vida y de tu trabajo, y que puedas ver que en el reino de los cielos todo es una bendición con nuestro Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de ver ese reino de los cielos donde tú estás, donde nosotros como creyentes tuyos que te amamos, tú eres el que nos enseña a saber que todo aquí nosotros lo recibimos por esta tu obra, por gracia. Que unos hacemos unas cosas, otros hacemos otras cosas, y que todo se va quedando engranado para cumplir con la gran obra a la que tú nos has llamado. Creo que a cada uno nos has dado un llamado tan especial y único, para que lo podamos cumplir y que lo podamos terminar. Que al final va a ser terminado, Padre. Te damos gracias
y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto estar contigo, espero que sea de utilidad este cuento de Tolkien. Nos vemos el día de mañana.